Hola, buenos días. Hoy vamos a ver los pasos que tenemos que dar para hacer problemas de estequiometría. Vamos a hacerlo de forma muy sencilla. Los problemas de estequiometría habitualmente se empiezan a hacer en la ESO, pero son cosas muy sencillitas. Bueno, pues se puede dar más o menos, pero cuando de verdad damos los problemas de estequiometría en toda su magnitud sería en bachillerato. Tanto en primero y en segundo casi que lo que se hace es repasar. Entonces vamos a ver qué pasos tenemos que seguir nosotros para hacer los problemas de estequiometría. Aquí os voy a explicar los problemas más sencillos que nos podemos encontrar. Luego cada problema tiene sus variantes y entonces luego nos van a ir complicando. Pero de momento vamos a ver. Para hacer los problemas de estequiometría, lo primero que hay que hacer es escribir la reacción química y ajustarla. Ajustarla es súper importante. ¿Por qué es importante? Porque luego vamos a utilizar esos coeficientes estequiométricos en posteriores cálculos, ¿vale? Y si no lo ajustamos, los coeficientes estequiométricos no van a estar bien para los cálculos que hagamos después. Lo de escribir la reacción química, muchas veces el problema da lo que es la misma reacción y simplemente es ajustarla. Otras veces el enunciado del problema nos cuenta qué reacción se desarrolla. Por ejemplo, si me dicen la combustión del metano me da dióxido de carbono y agua. Bueno, pues la combustión, el metano más oxígeno da CO2 más agua. Te dicen combustión del metano en presencia de oxígeno o algo así, ¿no? Bueno, te lo van contando, no nos dan la reacción, simplemente te lo van contando. Otras veces incluso el enunciado se puede complicar bastante más y te va contando pues que el metano, que es un gas, que no sé cuánto, para decirte luego lo que es la reacción. Bueno, lo primero, lo que os digo, leer bien el enunciado, entenderlo y escribir la reacción química. Una vez tengamos la reacción química, la ajustamos. Y ahora pasamos a ver qué datos me dan. Aparte de la reacción química, ¿qué otros datos me van a dar? Me da igual el dato que me den. Si me dan gramos, si me dan litros, lo que sea, ¿vale? Nosotros con el dato que nos den, el siguiente paso es, ese dato que nos dan hay que pasarlo a moles, ¿vale? Si me dan gramos, lo pasamos a moles, con ayuda de la masa molecular. ¿Que me dan litros? Lo pasamos a moles. Bien, porque sea un gas y con la ecuación de los gases ideales lo pasamos a moles, o bien si el gas está en condiciones normales, sabemos que un mol de cualquier gas en condiciones normales ocupa 22,4 litros. Pues con eso también podemos hacerlo. O si es una disolución, me van a dar la molaridad o datos para calcularla, ¿vale? Entonces, da igual el dato que me den, lo vamos a pasar a moles. Una vez tengamos los moles del dato que me dan, esos moles, el tercer paso sería utilizar los coeficientes estequiométricos para pasar de los moles que me dan a los moles que me piden. Cuidado, moles que me dan a moles que me piden. Es decir, por ejemplo, en el caso que os hablaba antes, ¿no? El metano en presencia de oxígeno da dióxido de carbono y agua. Imaginaos que os dicen 4 litros de metano, cuánto hidrógeno, o sea, cantidad de agua se va a obtener, ¿vale? Pues entonces, los litros de metano, o sea, ya los moles de metano los pasaríamos a moles de agua. Si me pidieran dióxido de carbono, pues a moles de dióxido de carbono. O ¿cuánto oxígeno voy a necesitar? Pues moles del oxígeno. Me pueden pedir de cualquier sustancia. Puede ser el reactivo, puede ser producto, cualquier otra sustancia. Entonces, moles de lo que me dan a moles de lo que me piden. ¿Vale? Y por último ya, los moles estos que hemos calculado aquí, si no nos piden moles, que lo habitual es que no nos pidan moles, pues vamos a pasarlo a ese dato que nos pidan. Es decir, pasar esos moles a lo que nos pidan. Vamos a hacer un ejemplo con el caso que os hablaba antes, ¿no? Tengo el metano, CH4, más oxígeno para dar CO2 más agua. Lo primero que tengo que hacer, ajustar la reacción, o bien por tanteo o por el método algebraico, lo que nos resulte más fácil. De forma habitual, el tanteo es mucho más rápido, ¿sí? Entonces, si lo ajustaríamos, 1 de carbono, 1 de carbono, pues aquí pongo un 2
Y aquí sería 2 y 2, 4, o sea, otro 2. Y así me quedaría ajustado. Un carbono, 4 hidrógenos, 4 de oxígeno, 2 y 2, 4 de oxígeno. Esa reacción ya estaría ajustada. Entonces, imaginad que nos dan 2 litros de CH4 y me pide la cantidad en gramos de dióxido de carbono. ¿Sí? Bueno, pues estos 2 litros los voy a hacer de forma esquemática, ¿vale? No voy a hacer los cálculos, pero para que veáis qué es lo que haríamos. Lo primero, lo que hemos dicho, escribir la reacción y ajustarla. Este dato, los 2 litros de CH4, tengo que pasarlo a moles de CH4. El siguiente paso es relacionar los moles de CH4 de metano con los moles de CO2, de dióxido de carbono. Y por último, estos moles de dióxido de carbono los tengo que pasar a gramos de dióxido de carbono. Claro, todo esto, una vez tenemos ajustado, todo esto lo vamos a hacer con factores de conversión, ¿vale? No vamos a ir haciendo un calculito, otro calculito, otro calculito. No, se hace todo de una vez. Sabéis que yo soy muy defensora de los factores de conversión porque son mucho más rápidos y además los errores que se cometen son menores, porque solamente hacemos un cálculo, no vamos eliminando decimales. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo pasar de una cosa a otra? Bueno, pues cuando se trata de litros de un gas, lo que os decía, la fórmula de los gases ideales, o si es en condiciones normales, que muchas veces en condiciones normales, que facilita los cálculos, pues nada, pasamos a moles. Para pasar de moles de metano a moles de dióxido de carbono, pues utilizando los coeficientes estequiométricos, que en este caso resulta que son 1 y 1, ¿vale? Pero otras veces, pues no, pues si hubiese sido de oxígeno sería 1 de metano con 2 de oxígeno, o 1 de metano con 2 de agua, dependiendo de lo que nos pidan, ¿vale? Y una vez tenemos los moles de dióxido de carbono, para pasar a gramos de dióxido de carbono, que es una de las cosas que nos podrían pedir, pues entonces, para pasar de moles a gramos o de gramos a moles, sabéis que tenemos que utilizar la masa molecular. ¿De acuerdo? Estos son problemas de los más sencillos que os podéis encontrar en estequiometría. Os podéis encontrar cosas bastante más complicadas, como por ejemplo, que el reactivo sea impuro, que uno de los reactivos sea impuro. Pues por ejemplo, si en lugar de decirnos calcular, aquí nos podrían pedir incluso calcular la cantidad de aire necesaria, sabiendo que el 21% del aire es oxígeno, ¿vale? O que el metano va mezclado con otros gases y de metano resulta que no tenemos el 100%, no es puro, sino que es el 90%, ¿vale? Sería un dato que nos podrían dar. Eso es que los reactivos sean impuros o que partamos de una disolución. También podemos partir de una disolución, pues yo qué sé, de ácido sulfúrico y que te pidan el volumen o que tengas que calcular el volumen de esa disolución necesaria. Tal. Eso sería una variante de los problemas. Otra variante de los problemas de estequiometría es que te dan la cantidad de los dos reactivos, en este caso, por ejemplo, y te preguntan cuál es el reactivo limitante. Eso es decir, que la reacción va a ir ocurriendo hasta que uno de los reactivos se agota. En el momento que se agota, la reacción para. Bueno, pues ¿cuál es el reactivo que se agota antes? ¿Cuál es el que va a limitar que la reacción pueda seguir? El reactivo que hace que se pare. Cuando ya se ha agotado ya no puede continuar la reacción, ¿no? Pues nos pueden pedir eso, cuál es el reactivo limitante. Y por cierto, todos los cálculos que hagamos posteriores tienen que ser con ese reactivo limitante. Nos pueden pedir, pues no sé, muchas variables así. Entonces, cada problema o cada tipo de problema son diferentes. También nos pueden pedir el rendimiento de la reacción, porque no todas las reacciones, aunque tengamos suficientes reactivos, van a ocurrir completamente. O bueno, hay mucha variedad. Pero en todas, lo principal son los puntos estos que os he puesto aquí. Primero,
escribir la reacción química y ajustarla. No, por favor, no os olvidéis nunca de ajustar una reacción química. El segundo paso es, ese dato que me dan hay que pasarlo a moles, en cualquiera de los tipos de problemas de estequiometría que tengáis, ¿eh? El siguiente paso, esos moles de lo que me dan hay que pasarlo a moles de lo que me piden. Y por último, los moles de lo que me piden hay que pasarlo pues, a la unidad que me pidan. Si me piden gramos, pues gramos, si me piden litros, litros, si me piden moles, pues lo dejamos en moles, si me piden moléculas, pues moléculas, lo que sea, ¿vale? Entonces, bueno, poco a poco iremos haciendo algunos problemas de estequiometría, o bien sencillitos así, para que veáis cómo utilizar los factores de conversión, o bien ya vamos a ir complicándolos, ¿de acuerdo? Venga, nos vemos otro día, hasta luego.